Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, 26 de octubre, ya prácticamente se va octubre, se está viendo el año. Gloria al Señor. Pero estamos contentos porque dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Lo importante es saber que Dios está con nosotros. Porque de pronto no es la cantidad, sino la disposición del corazón. Hay templos donde hay 50, 100, 200 personas, pero no se mueve Dios. ¿Saben por qué? Porque nadie está dispuesto. Nadie. Hay mucha gente que andan por andar, pero el Evangelio es de disposición. Por eso usted ve gente que de pronto llegaron al Evangelio de último que usted y lo ve mejor. Porque hay gente que llegan con ánimo, hay gente que llegan con hambre, hay gente que llegan con deseo, con esa sed de Dios. Y cuando usted llega con ese anhelo de Dios, usted comienza a buscarle y comienza a recibir. Cuando usted lo ve, hermano, los ve que van avanzados, nos dejaron apenas buen polvorín. Gloria al Señor. ¿Por qué? Hombre, porque, como les digo, todo está en la disposición del corazón. Dios no usa a nadie por cara bonita. Dios no usa a nadie porque me cae bien, porque Dios no hace excepción de personas. Dios usa a la persona que se dispone, así sea el más malo. Siempre ha habido una controversia en el Evangelio, que la gente que fueron brujos, que fueron sicarios, que fueron ladrones, que atracaban, que mataban, son los que Dios más usa. Claro, porque Cristo dijo, al que más se le perdona, más ama. Porque usted sabe que usted estaba en una escoria, en una basura donde no valía nada, y Dios lo sacó de allí y lo ha puesto en un lugar donde vale mucho. Usted se agradece, le agradece al Señor y lo ama con el corazón. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, y le puedo decir, yo amo a Dios por sobre mi mamá, amo a Dios por sobre mis hijos, amo a Dios por sobre todos los seres humanos que pueda yo tener alrededor. ¿Sí me entienden? Yo amo más a Dios que a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá está por Dios. Dios no está por mi mamá está por Dios. Por eso yo nunca digo un culto solo porque tengo que atender a mi mamá. Mi mamá tuvo 3 meses hospitalizada, pero nunca perdí un culto. A alguien le decía, cuídame de aquí mientras voy y vengo. Porque primero Dios, y ahí está la viejita. ¿Sabe por qué? Ella no está caminando porque ella es fuerte o porque ella puede alimentar con morrocoyo, con armadillo, no. Ella está ahí porque cuando usted pone a Dios sobre su familia, Dios le da fortaleza a su familia. Dios cuida de usted. Pero cuando usted pone a la familia sobre Dios, se acaba usted su familia y Dios sigue. Aleluya. Así con los hijos, porque muchas veces nuestros hijos fracasan porque nosotros los ponemos a ellos sobre Dios. Y nosotros tenemos que aprender a poner a Dios. Ahorita mi hija apenas acaba de alumbrar. Ha tenido un problema grande con preeclampsia, con todo. Y usted no me ha visto que me he perdido un culto aquí. Usted no me ha visto achicopalado, porque yo sé en qué Dios ha creído. Y si se la lleva, gloria a Dios. Usted no sabe que hay gente que es mejor que estén allá y no que estén acá. Porque estando allá están seguros, pero acá corren el riesgo de perderse. ¿Sabe que en estos días le oía una entrevista a Patricia Acosta, la ex esposa de Diomedes, y dijo algo que causó controversia, porque ella le dijo al que la estaba entrevistando, ¿sabe por qué mi hijo Martín se murió? Por desobediente, por querer creerse más que todo el mundo. Yo le dije, no se vaya para allá, no por lo que es el día de Semana Santa, sino que uno tiene que aprender a respetar a Dios y la naturaleza, lo que Dios creó, porque la naturaleza fue lo que Dios creó. Y yo le dije, no se vaya porque ni aún su papá, con todo lo perverso que era, nunca tocó un Viernes Santo. Y me dijo que yo no le iba a dañar su toque y se fue. Y por eso está allá. Eso es una mujer que entiende que Dios está sobre su hijo.
¿Usted me entiende? Y luego digo, ¿sabe por qué a Santo le pasó lo que le está pasando con estas mujeres? Porque yo le dije, deje esas mujeres quietas. Ese fue el problema de su papá con ellos. Usted no se meta ahí. Y se metió y ella que le dé ley de todo lo que quiera. Eso es una mujer que sabe, que entiende. Eso causó un revuelo, que ella no quiera a los hijos, que ella los maldijo, que no sé qué. No, es que así es. Porque el hijo tiene que entender que Dios es el que manda, no es el que sabe. Yo le digo a mi hijo, usted no me viene a mí a enseñar a criar hijos. Usted le enseñará a sus hijos, pero a usted le enseño yo. ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. El que le desobedeció a Dios, sea su hijo, sea su papá, sea su mamá, se la llevó. Y usted tendrá solamente que sobarse la cabeza y soportar. Pero a Dios nadie va a dominarlo. Nadie podrá pasar por encima de Dios. Y yo lo digo, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y a enseñarle a la gente que hay que amarlo sobre todas las cosas. Y yo le he enseñado a mis hijos, amen a Dios sobre mí. Primero amenlo a Él y después amenlo a mí. Porque si yo le enseño a ellos que me amen a mí más que a Dios, estoy perdido y los estoy haciendo perder. Dios es bueno, hermano. Pero Dios es bueno con aquellos que se despojan. Así como Él se despojó de su hijo y lo mandó aquí a morir con nosotros, que éramos una manada de malos. Él se despojó. Así Él quiere que nosotros nos despojemos de lo de nosotros para amarlo más a Él. Amén. Entonces, esta es una causa para nosotros estar contentos, agradecidos con Dios, contentos con el Señor. Miren, a mí, aún los hermanos carnales, cuando me hablan mal de Dios, enseguida dejo de mirarlo. Porque para mí lo más importante es Dios, no es la familia, para mí lo importante es Dios. Y el que se meta con Dios, así sea mi hijo, así sea mi mamá, así sea mi hermano, tiene problemas conmigo. Porque yo estoy aquí por mi mamá, yo no estoy aquí por mi hermano, yo no estoy aquí por mi hijo, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y el día que la misericordia de Dios me falle, ese día no tiene sentido. Y así que usted aprenda a amar a Dios sobre cualquier cosa que usted pueda tener. Cuando usted aprende a amar a Dios sobre todo lo que nos rodea, usted es una persona que está en victoria. Y cuando usted hace eso, Dios cuida su vida y cuida la vida de aquellos que usted ama. ¿Sí me entiende? Yo amo a mis hijos, pero amo más a Dios que a ellos. Y sé que con eso Dios me los guarda y me los cuida. Porque nada se puede hacer separado de Él, nada podemos hacer. Hermano, estas son las acciones de gracia que estoy dando y explicándole en qué es amar a Dios. Por eso Él dijo en su palabra, hablando del mandamiento, del principal de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Y por último, amar a ellos mismos. A veces nosotros nos amamos más que nosotros, y después amamos a Dios, y tercero, amamos al prójimo. O sea, invertimos el mandamiento. Y primero es amar a Dios, segundo al prójimo, y tercero a Dios. Para que me entienda un ejemplo, yo amo a Dios y Dios me bendice. Y amar al prójimo más que a mí es que si yo voy a comer y se presenta alguien que no ha comido, yo darle mi plato de comida, así yo quede sin comer. Eso es amar más al prójimo. Y yo lo he hecho, aunque usted cree que es mentira, yo lo he hecho. Y no solamente comida, muchas cosas. Y una vez me dio un pastor amigo mío que ya murió. Él fue operado de corazón abierto. Cuando eso la mototaxi valía 2,000 pesos. Y yo tenía que ir a Fundovida a una consulta.
y me fui a pie. Tenía 2 moneditas de mí. Y me fui a pie y dije, ahora me voy a pie de aquí de Fondovida para el centro. Y dijo los 2,000 pesitos para allá para acá, y el sol está más caliente. Y así fui, me fui a Fondovida, me atendieron y de ahí arranqué. Cuando iba por Liverpool, venía ese pastor que había sido operado de corazón abierto, me venía a pie sofocado. Y cuando me vio se alegró y me abrió los brazos y me dijo, hermano, estaba pidiendo a Dios que me pusiera un ángel en el camino para que me regalara 1,000 pesitos que necesito. Y yo traía 2 moneditas de 1,000. Yo no le dije ni no tengo ni nada, me metí la mano en el bolsillo y le di las 2 moneditas de 1,000 y yo me quedé sin uno. Cuando eso estaba Cosalú allá en Tierra Santa, hice la diligencia en Cosalú y me vine. Cuando yo crucé al cementerio, venía un muchacho en una moto con un casco y me dijo, pastor, venga, yo lo llevo. Y me monté, yo no sé ni quién era, una bolsa roja nuevecita. Y él venía con su casco puesto y venía hablando, me llevó hasta la puerta de la casa. Y le pregunté cuánto le debo, pero yo le pregunté nada más que por preguntarle, porque no tenía ni un peso. Me dijo, no, pastor, ¿cómo le voy a cobrar a usted? Fíjate tú, me despojé de las 2 moneditas a mí para dárselas al siervo, que estaba en peores condiciones que yo. Y Dios mandó a alguien que me trajera a la puerta de la casa. Gratis. Pero esto solamente lo puede hacer alguien que entiende que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Mis hermanos, es una bendición temer a Dios, es una bendición amar a Dios, es una bendición amar a Dios con toda nuestra fuerza. Amén. El tiempo se está viendo. Escúcheme bien. Aquí está la hermanita que quiere presentar a la niña. Ella tiene ya unos días de estar asistiendo acá porque yo fui allá a orar por ella, estaba malita, y Dios me ha venido confortando, me está viniendo. Eso es una persona agradecida. Cuando uno ve que el diablo tiene a uno metido en un rincón allí, no vuelto nada, y llega Dios y manda a alguien para que ore por uno y lo levanta, y uno dice, no, Dios me levantó, a este Dios que yo voy a seguir y voy a servir. Así está ya siguiendo. Yo siempre he pensado, escúchame bien, que esta cuestión de presentación de niños es para nosotros los cristianos que verdaderamente somos cristianos. ¿Por qué? Porque yo he visto personas que presentan a sus hijos y luego terminan bautizándolo, o luego terminan ellos mismos enseñándoles a bailar champeta o a sacarle la mamá a los demás. Entonces, la presentación de niños, la dedicación de un niño es algo sagrado. Todo lo de Dios es sagrado. Por eso la Biblia nos enseña que los niños no se bautizan. Jesús no fue bautizado. Él fue presentado a los 8 días de nacido y se bautizó a los 30 años. Y a los 33 lo mataron. Su ministerio demoró 3 años. 3 años de ministerio. ¿Por qué? Porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Los curas no bautizan por arrepentimiento de pecado, los curas bautizan por ganarse una plata. Echa aquí, le echan una jarra de agua en la cabeza, ¿y cuánto pagas? Y ahora mismo creo que un bautismo debe estar valiendo como 80, 100 mil pesos. Sin más. No, es que el nombre se le pone en la barriga, cuando están en la barriga ya. Desde que sepan ya qué sexo es, no, varón, hembra, varón, Emiliana. Varón, Emiliano, y ya listo. Anteriormente buscaban los nombres por el actor que estaba de moda, la novela, el protagonista de la novela que estaba de moda, todo el mundo. Cuando daban una novela que se llamaba La Fiera, que yo estaba pequeño, y el protagonista era Víctor Alfonso, de esa época, los que nacieron en esa época, todos se llaman Víctor Alfonso. Después dieron otra novela mexicana que el actor se llamaba Jesús Alberto, creo que cayó el hijo de la hermana María. Jesús Alberto. Y así le ponían los nombres a la gente. Cuando yo nací, como no había novela, mi nombre es raro. Freddy.
¿Cuándo has visto tú un protagonista de novela llamado Freddy? No lo hay. ¿Cuándo has visto tú un protagonista de novela llamado Nelson? No lo hay. Porque en la época de nosotros no había novela, era por radio. Nosotros nos íbamos para un patio, cogíamos un radio rojo de esos marca Silver y le sacábamos una antena y ahí nos oíamos y uno se entretenía. Y permite Dios que alguien moviera la antena esa, que se fuera la señal, esa era la puñera que se formaba. Ya está la novela. Ahora no. Ahora la cosa es diferente. ¿Ya? Entonces, hermano, el bautismo no es para poner un nombre. El bautismo es para arrepentimiento de pecado. Los niños no se bautizan, se presentan. Ella va a presentar su hija al Señor. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros presentamos a nuestros hijos. Cuando ellos están grandes, así se descarrían. Llega el momento que Dios los coge por el mollo. Venga, Cari, tú eres mío, échalo para acá. Porque el diablo los coge así, los zarandea. Pero llega el momento, como son de Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías que los hijos son de él y nadie se los quita. Él los guarda. El diablo lo puede poner a fumar marihuana, poner a prostituir, pero a su tiempo Dios le dice: ven, que soy cloaca para acá y vente para acá. Es mío, usted está lavado con mi sangre. Entonces, hermano, vamos a pedir a la hermanita que pase por acá adelante, con el niño. Gloria al Señor. Coge una silla, siéntese ahí para que no se canse, siéntese aquí adelante. Pasa acá, hermana Marely, para que esté pendiente. Voy a leer aquí un párrafo aquí que dice: en las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de los niños, sino en el Nuevo Testamento. El candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados, Hechos 2:28, y haber creído en Jesucristo, Hechos 8:37. No puede cumplir estos dos requisitos quien no haya llegado al uso de razón. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y de fe, una súplica de la bendición divina. Entonces fíjense que no es un bautismo, los niños no se bautizan, se presentan a Dios. Para la documentación, ahí está la notaría, van, lo registran y listo, se acabó el cuento. Hubo un tiempo, hace como de 25 años para acá, que todo el mundo comenzó a entender esto y que todo el mundo comenzó a dejar de bautizar. Los curas tuvieron que inventarse un cuento que no sé qué ese día iba a nacer el anticristo. Yo estaba para un pueblo y cuando llegué encontré todo magangué revolucionado, gente hasta evangélicos bautizando a los hijos porque iban a ser el anticristo y se los iba a llevar. Porque no leen la Biblia. Hermano, en ese cuento cayeron hasta evangélicos. Fueron allá a bautizarlos. Porque no leen la Biblia. El evangélico es para leer la Biblia, para no ser engañado. A mí me preguntaron, yo dije, el anticristo no va a nacer hoy, el anticristo está nacido hace tiempo. Primero que yo nació el anticristo, porque el anticristo es más viejo que yo. Que no se ha manifestado en el mundo es otra cosa, pero ya está nacido hace rato. Y los ignorantes creyeron que ese día era verdad que iba a nacer. No. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que saber. Que esto es para arrepentimiento de pecado. Cuando la gente entendió esto, dejó de bautizar y comenzaron a registrar los niños y a presentarlos a la iglesia. Porque hay pastores que presentan niños de todo mundo, niños hasta de coleto. No, eso no se puede. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen un compromiso. Aquí hay un pacto que luego yo voy a leer. Yo he visto pastores haciendo presentación de niños que no leen pacto, que no leen nada. No, esto nos hacía a la bulla los pocos. ¿Por qué? Porque si usted no se compromete con Dios, Dios no se va a comprometer con usted. Gloria al Señor.
Miren lo que dice la palabra de Dios, dice: y le presentaba al niño para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viendo a Jesús, se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando en las manos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, 13 al 16. Entonces fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto en ellos las manos, se fue de allí. Marcos 19, 13 al 15. Y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9. Así es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 14. Dice: mis amados hermanos y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son herencia del Señor. Ha confiado al cuidado de sus padres, de quien la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible a incluir a este niño o a esta niña en su ley y en su santa voluntad. La Biblia nos ofrece un ejemplo. Jocabed incluyó a su hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María llevó al templo a su hijo para dedicárselo a Dios. Los padres de este niño reconocen su responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a esta criatura en el temor o obediencia de la palabra de Dios desde temprana edad. Traemos a todos los niños que Él nos ha confiado, los dedicamos a Él y le suplicamos que los bendiga. Entonces, estas son las recomendaciones y los textos bíblicos que son ejemplos de que los niños no se bautizan, sino que se presentan al Señor. Moisés, Samuel, Jesús y todos eran presentados delante de Dios, no bautizados. Vamos a pedirle a la hermanita, póngase de pie para que usted repita conmigo estas palabras. Yo le voy haciendo una pregunta y usted va a responder: sí lo haré, sí lo prometo y por amor a Dios lo cumpliré. Párese aquí de frente. Dice: delante de Dios y yo testigo, prometo usted a crear esta criatura en el temor del Señor, y así lo haré por amor que Dios lo cumpliré. Amén. Promete además guiarla en el pleno conocimiento del Señor. Diga lo mismo: sí lo haré por amor a Dios lo cumpliré. Promete instruirla para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Por amor a Dios lo cumpliré. Promete, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana, y por amor a Dios lo cumpliré.
presenta a esta niña solemne y sincera dedicación. Amén. Se consagra a crear a esta niña en la doctrina y enseñanza de la palabra de Dios. Pretende criar a esta niña en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance. Amén. Ahora dice la palabra de Dios: por cuanto usted ha prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a esta niña a Dios y la ha conjugado con sus propias palabras, le exhorto a que se dedique a esta sagrada obligación con la sabiduría, perseverancia y santa devoción. Gloria al Señor. Vamos a orar por la niña. Tráigame al aceite para unirla con aceite. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama ella? María Victoria. ¿Los apellidos? Belén Mugué. Gloria al Señor. María Victoria Belén Mugué. Te dedicamos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Padre, en esta mañana bendecimos este templo, Señor. Así como dice tu palabra, Dios amado. Dios mío, Señor, que usted bendice, Padre amado, los niños no se les olvidáis, Señor amado, dejadlo venir a mí, no se les olvidáis porque de gustarles es el reino del cielo. Esta es una niña que tiene como promesa tu reino, por cuanto no izquierda ni izquierda de su derecha, Padre. Por lo tanto, te pido que usted esté guardando, que usted esté cumpliendo, Dios mío, que usted esté, Señor, guardando, Padre, los pies y entrar y su salir desde ahora para siempre, Padre amado. Dios mío, que usted esté cuidando de su crecimiento, que tenga un crecimiento sano, que no haya enfermedad, que no haya ninguna clase de mal que venga a atormentarla, Dios amado, porque usted es grande y poderoso, Dios mío. Padre, glorifícate en la vida de ella, Señor amado, porque usted es grande y poderoso en todo el mundo, Señor, de tormento, espíritu de enfermedad, espíritu de destrucción, de redentiva, los apague y olvidamos, Señor, los remandados de enfermedades en su vida, no tienen arte de parte de la vida de ella, Padre, porque ella, Dios mío, Señor, es comprada con tu sangre, lavada, redimida, Padre, en el nombre de tu Hijo, Padre Jesucristo, te doy gracias, Dios mío, muchas gracias, Padre de la gloria. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ponga paz en ti y te guarde en todo lo que de tu vida, desde ahora y para siempre. Amén. Dios la bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra. Como le dije, el tiempo se ha ido. Vamos a meditar unos 10, 20 minutos. Vamos a ubicarnos en Cantares, capítulo 6, verso 10. Cantares 6, verso 10. Cantares, capítulo 6, verso 10. Dice, este verso es una pregunta, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército de norte? Gloria al Señor. Ya la hermana leyó por la palabra, así que en esta mañana, escuche bien lo que voy a decir. Hoy estamos a 26 de octubre, mañana 27. O sea que mañana estamos de cumpleaños en la iglesia. Pero si hubiéramos celebrado el aniversario, hubiéramos tenido que hacerlo hoy, o el viernes, sábado y terminar hoy domingo. Ya estamos cruzando un año más de estar aquí. 14 años ya de estar aquí. Ahora, este año no hicimos una campaña, no hicimos un evento,
porque no habían ciertas condiciones, y la condición número uno que no había era el material humano, porque por lo menos necesitamos gente para atender a la gente que viene, gente para que cuiden allá los que van a guardar las motos, una cosa y otra. Y decidí mejor dejar las cosas así. Por ahí en enero, si Dios permite, hacemos una campaña, que ya también las aguas hayan cesado, y hacer un programa. Porque hoy, escuchen esto, en este verso voy a meditar unos 10-15 minutos. Este es un verso que comienza haciendo una pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército enorme? Ahora, como siempre les he dicho, que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de Jesús. En los Salmos, en Isaías dijo, hablando del reinado del Mesías, se estaba refiriendo a Jesús. David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí se estaba David refiriendo proféticamente a Jesús. Pero no encontramos en el Antiguo Testamento una profecía que hable de la iglesia, porque la iglesia era un misterio, era algo oculto. Por eso Pablo dijo: lo que en otros tiempos era un misterio ha venido a ser revelado a nosotros, porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha llegado al corazón de hombre, era lo que Dios tenía preparado para nosotros. Era la iglesia. Pero en el libro de Cantares encontramos una profecía de la iglesia. En el libro de Cantares encontramos una profecía invisible de la iglesia. ¿Por qué digo invisible? Porque hay que saberla discernir para saber que está hablando de la iglesia. Porque Salomón, que es el novio, es prototipo de Cristo, y la novia de Salomón en el libro de Cantares es prototipo de la iglesia. Y cada piropo que Salomón le echa a su novia, a su prometida, es una profecía de Cristo para la iglesia. Pero hay que saber entender, porque si no sabemos entender, entonces nosotros somos que la novia de Cristo, no la esposa, porque hay mucha gente que le están pegando cacho a Cristo. Ya ahorita comienzan a escachucharse. Usted ve poco de evangélico con frasco de espuma y pintorreteado, con máscaras del tigre, del morrocoyo, no sé qué, echando eso, le están pegando cacho a Cristo. Y Cristo no viene por una novia cachona. No. El que va a irse con Cristo tiene que arrepentirse y despojarse del mundo 100%. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso nosotros los cristianos, yo fui uno de, cuando me convertí a Cristo, no permitía que ni siquiera un hermano mío llegara fumándose un cigarrillo a mi casa. Que iba a aprender un equipo, no, aquí no me prende esa música, aquí yo soy cristiano, usted vaya a escuchar su música a su casa, aquí no, aquí mando yo. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, mis estimados hermanos, hay una profecía de la iglesia en el libro de Cantares, cuando Salomón le dice a la novia: tus dientes son como manadas de cabra que salen del lavadero, todas ellas con pies gemelas sin faltar una. Si usted no entiende eso, usted va a pensar que Salomón le estaba diciendo a la novia que era dientona. Pero cuando las cabras se metían al lavadero, se bañaban y se aseaban,
Por eso es que el cristiano tiene que ser aseado, porque el cristiano que carga mal olor tanto en los sobacos como en la boca como en el cuerpo, ahí no está el Espíritu Santo, con mucho que ahora y que ayude, tiene que ser aseado para que la gloria de Dios pueda morar en él. Pareciera que esto fuera como locura, pero sí es. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo de Israel los ejércitos iban a la batalla, Dios le dijo a Moisés que le dijera a cada uno de los soldados que labrara una estaca de madera y la colocaran en el morral, para que cuando fueran a defecar, tomaran un hueco y lo enterraran, para que cuando Jehová se fuera a manifestar al campamento, no le pegara ningún olor fétido, porque no bajaba. Dios no concuerda con la porquería. A su nombre. Hay gente que tiene en la casa vuelto un desastre, que brujería, ay, hermano, que brujería, que me están echando, que ahora. No. Un hermano se cansó conmigo, nunca se la quiso orar, porque yo dije, primero tienes que asearla, poner todas las cosas en orden. Aquí no se sabe ni cuál es el cuarto, ni cuál es la sala, ni cuál es la cocina. Esto es un chiquero. No vamos, hermano, está santificando lo que está inmundo. ¿Sí me está entendiendo? Hay veces que no es el brujo, hay veces que no es el diablo, hay veces que no son los demonios, hay veces que es la porquería. Lo digo así vulgarmente, hermano. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Por eso usted así no tenga mucha ropa, usted tiene que andar limpiecito. Porque cuando usted anda hediondo, hermano, no mora. Mire, yo he visto gente desasiada hablando en lenguas y danzando y profetizando, y así te dice el Señor, profetizando. ¿Qué está profetizando? Ahí no hay nada de Dios. ¿Estamos entendiendo? De pronto usted no lo está entendiendo, de pronto usted no está captando lo que estoy diciendo. De pronto usted está pensando que vino hoy a hablar locura. No vino a hablar locura, le vino a hablar realidad, porque Dios es santo, 3 veces santo. Si usted escudriña la Biblia, va a encontrar cómo Dios le decía a Moisés y a los profetas cómo tenían que vivir. Por eso usted va a encontrar 2 clases de personas que usaban capa. Y esas 2 clases de personas eran los profetas, los videntes y los pordioseros. Pero la capa de un profeta estaba limpiecita y olorosa, pero la capa de un pordiosero, de un mendigo, estaba sucia y hedionda. Usted decide cuál de las 2 capas tiene. Si la capa de profeta, la capa de un ungido o la capa de un mendigo. A su nombre. Entonces, dice, le estoy explicando el ejemplo cuando Salomón le dice a la novia, tus dientes son como manada de cabra que salen del lavadero, todas ellas con crías gemelas sin faltar una. Quiere decir que tiene los dientes lavaditos, limpiecitos, parejitos y no se le ha caído. Una mujer puede ser muy bonita, un hombre puede ser muy simpático, pero si se ríe y tiene todos los dientes caídos o podridos, ya la cosa cambia. ¿Sí me está entendiendo? Usted no ve que en una oficina, usted trabaja en una oficina y enseguida el jefe le dice, bueno, arréglate esa boca, porque no hay más trabajo. Si eso lo hace el hombre, ¿cuánto más Dios? Usted piensa que Dios, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, pero Dios es un Dios de orden. A su nombre. Entonces, eso quiso decir Salomón. En el libro de Cantares, Salomón le dice a la novia, tus ojos son como los estanques de Herbón. Que es un estanque, algo grande. Y cualquiera dice, la novia de Salomón era Jona. Eso tiene un significado. Le estaba diciendo a la iglesia que la iglesia tenía que tener una visión grande. Pero va a encontrar más adelante que le dice, tus ojos son como de paloma, y usted dice, bueno, y Salomón estaba loco. Por allá le dice que él era como ojo de tanque, y ahora acá dice que ojo de paloma. Los ojos de una paloma son chiquiticas. Ahora yo le voy a explicar eso. Los ojos de paloma equivalen a una visión aguda, penetrante. Hay gente que tiene una visión que a veces ni el pastor ha visto algo y ya ellos lo están viendo. Hay gente que viene encargadas de demonios a la iglesia a tratar de engañar, de destruir. Y a veces ni el pastor se da cuenta y ya alguien dice, pastor, ojo con esa persona, que Dios, yo estoy viendo algo raro en esa persona. Eso es una visión de paloma que está llegando más allá. Mira, le voy a dar un ejemplo. Usted conoce la palomita, la piernita. Usted va pasando en una piernita y usted dice, le voy a pegar, pero mientras usted hace así, la palomita le va a decir,
se vuelve el hostelero. Porque cuando usted quiso coger la piedra, ya se dio cuenta que usted iba a dar. Eso significa que el lenguaje de paloma representa una visión penetrante. Que antes que usted se dé cuenta, ya la iglesia ha visto lo que usted quiere hacer. A su nombre. Entonces, eso se refiere, ese es el libro de Cantares, que nos trae una profecía invisible. Ahora, voy a entrar a este verso, que comienza con una pregunta, dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? La primera pregunta. ¿A quién cree usted que se está refiriendo Salomón? ¿Quién es esta que se muestra? ¿A quién está preguntando? ¿A qué personaje está refiriendo? Él dice, ¿quién es esta que se muestra con el alba? Y yo hoy le pregunto a usted, ¿quién es esa que él estaba preguntando? ¿Quién es esa? Esa es la iglesia. ¿Quién es esa que se muestra con el alba? La iglesia. Ahora, ¿cómo es el alba? ¿Cómo es el alba? Para que usted me entienda, el alba es lo que nosotros conocemos como la aurora. ¿Y qué es la aurora? ¿Y qué es el alba? El amanecer del día. Cuando ya se está despidiendo la madrugada y comienzan a llegar la luz penetrante del nuevo día. 5:30, 6 de la mañana, ese es el alba. Y los alba o la aurora son frescos, son agradables. Cuando usted se levanta en la mañana y hace el café temprano y sale a tomarse ese pocillo de café y mira y repara y ve el panorama y dice, caramba, hoy va a ser un día claro, hoy va a llover. Y usted comienza a contemplar ese amanecer. Se siente agradado. Cuando ya se bebió el café, comenzó y luego se fue a hacer sus labores, pero primero contempló el alba o la aurora, es lo mismo. Escuche esto. Esto es una anécdota que lo voy a decir, todo está aquí en la Biblia, no lo voy a buscar que no lo encuentro. Una cachaca llegó a Tacamocho. ¿Usted conoce dónde está Tacamocho? Tacamocho es un pueblo que queda aquí abajo. Cuando esa cachaca llegó a Tacamocho, oía que la gente decía, oh, Aurorita, 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 Aurorita. La cachaca, sabiendo que es la aurora, ella se imaginó que Aurorita era una muchacha muy bonita y ella quería conocer a Aurorita y todo el mundo le hablaba de Aurorita. Y ella le decía, pues yo quiero conocer a Aurorita, pero tiene que ser una muchacha muy elegante. Hasta que el día que se llegó la oportunidad le presentaron a Aurorita. Y resulta que Aurorita era una joven, morena bastante, de ese pelo de afro. Los dientes los tenía como cerca cuando se está cayendo y el pelo como escoba cuando se está acabando. Cuando la cachaca vio a Aurorita se espantó y dijo, ¡oh! Aurora con cara de anochecer, quien a ti te puso aurora nunca ha visto amanecer. Porque no tenía concordancia el nombre con el físico de la persona. Porque la aurora es hermosa, el alba es hermoso, es fresco, es agradable, es el inicio de un día. Y Aurorita tenía inicio no de día, sino de noche. Y por eso dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? La iglesia. ¿Y cómo es el alba? La iglesia se tiene que mostrar agradable. Primer punto, la iglesia se tiene que mostrar agradable. Agradable no al mundo, sino agradable a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo, si no agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. A su nombre. Entonces, no agradando al hombre, sino agradando a Dios. La iglesia tiene que aprender a agradar a Dios. Por eso dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Fresca, sabrosa, agradable al Señor. Esa es la iglesia. Porque hoy en día hay una iglesia, escuchen bien, hay una iglesia que no agrada a Dios en nada, que es vida nueva para Dios. Y dice la segunda pregunta, hermosa como la luna.
que se muestra como el alba y hermosa como la luna. Escuchen esto. Los grandes poetas, los compositores, se van a las playas a contemplar los paisajes en las noches, a caminar por la orilla del mar, contemplando la luna, y inspirados de esos paisajes comienzan a componer poesía o a componer canciones porque se inspiran. Ahora, dice, hermosa como la luna, así tiene que ser la iglesia, hermosa. Si hay algo en el mundo que es hermoso en la iglesia, no es hermosa en vanidad, sino es hermosa en condición. ¿Sí me está entendiendo? Una condición hermosa. ¿Y por qué una condición hermosa? Porque ya es una iglesia que no es soberbia. Ya es una iglesia. Entiende que la iglesia no es esto. La iglesia es usted y su yo. Esto no cambia. Esto no es transformado. El que es transformado es usted y yo. Porque usted y yo somos la iglesia. Entonces, hermoso como la luna. Así como la luna es hermosa, que inspira a mucha gente a componer, a dedicar poesía a las glorias. Así nosotros tenemos que ser una iglesia que le inspire gozo, alegría a los demás. ¿Sí me entienden? Hay gente que tiene que inspirarle a los demás. Por ejemplo, si alguien está pasando por una situación difícil y dice, mira, tú eres evangélico, ¿por qué tú no me llevas a la iglesia? Porque yo estoy pasando por una necesidad. Ay, si tú supieras también por donde estoy pasando yo. Si tú quieres yo te llevo, pero el pastor de allá también no estoy enredado. Aquel vino con arero, pero cuando llegó de ti se murió todo. Él vino mal y allí se terminó de morir. Por eso yo siempre digo, hermano, mire lo que dice Dios en su palabra. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo en su plenitud. Y usted como cristiano tiene que aprender a comentarle los problemas a Dios. Que Dios es el que lo resuelve. Porque muchas veces usted se pone a comentar esos problemas a otra persona, a veces hasta inconversos. Hay evangélicos, hermanos, que han sido tropiezos sin darse cuenta de muchos inconversos. Por eso es que aún yo he aprendido que delante de los inconversos, así sea mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, no pongo conversación del evangelio y mucho menos de la iglesia donde voy, porque les hago un daño. Porque al inconverso hay que inyectarles lo positivo, no lo negativo. Cuando ellos lleguen a Cristo, que comiencen a caminar, que ellos mismos comiencen a darse cuenta cómo es la cosa. Aquellos que andan señalando, eso es evangélico, por eso yo no me meto eso, porque el día que yo me meto eso voy a hacer. Y resulta que cuando ellos se meten a eso, como dicen ellos, que comienzan, se tuercen. Porque no es fácil. No podemos decir mentira, no es fácil, lo que no es imposible, pero fácil no es. El día que usted quiera agradar más a Dios, el día llega el diablo bien temprano, a través del mundo, a través del otro, a insultarlo, a sabotearlo, hasta que usted vete el chico. Cuando usted vete el chico, enseguida se queda quietecito. Todo el mundo busca su lugar. ¿Sí me está entendiendo? Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradable como el alma y hermoso como la luna. Ahora, hermoso no en aspecto físico, sino en actitudes. Tratar con los demás, hablar con los demás, compartir con los demás, relacionarme con los demás. Tu deber será mi deber, tu mal será mi mal. ¿Ya lo entienden? Y ya estamos metidos ahí. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque les decía, hoy la iglesia está cumpliendo un año más de estar plantada en este lugar. ¿Y quiénes estamos aquí, los que hemos perseverado?
A pesar de las luchas, de las pruebas, de los ataques, de las blasfemias, de los vituperios, aquí está. Porque el diablo podrá ser muy diablo, pero hay una sentencia que Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si usted se cree en eso de Cristo, usted jamás permitirá que el diablo prevalezca contra usted. A su nombre. Porque somos la iglesia de Cristo. Entonces dice: ¿quién es esta que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? La iglesia tiene que ser esclarecida. Por eso en la iglesia no tiene que haber nada oculto. Ya me entiende. Ay, que no sabemos de dónde el pastor sacó plata y él tiene casa y tiene carro y tiene esto, lo otro, y el pastor anda. Hay que agendarse para poder hablar con el pastor. Gente quiere dijo eso. Y la gente, mira, la gente es tan perversa que ellos les gusta eso. Si aquí yo me pusiera en eso, le aseguro que no cabería la gente, porque la gente le gusta. La gente piensa, es como, mira esto, un hermano que ya murió, él me decía esto. Él me decía Feri, él vendía remedios, pero remedios baratos, remedios chimbos. Y él me decía: Feri, ¿sabe por qué yo vendo? Porque yo vendo caro, porque cuando tú le pides caro a una persona, la persona cree que el remedio es tan bueno y enseguida te da la plata, no te piden de regalo. Y eran pastillas que usted les encontraba allá a 2,000 pesos, a 1,000 pesos. Y él los vendía a 35, 40 mil pesos para los pueblos, y la gente eso se mataba. Así es esto, hermano. Cuando la gente ve que el pastor pone agenda, por lo menos anteriormente, yo no sé todavía, que en los lunes, el día del pastor, ese día no oran por nadie, ni por la mamá de ellos, ni por nadie, nada. Ese día es de ellos sagrado. Y el que vaya a pedirles una oración, los reprende y lo echen de allá a patada. Y eso es lo que a la gente le gusta. Ese sí es grande, ese sí no usa Dios, porque ese sí tiene régimen. Y hay ningún régimen, hay lo que no hay amor, hay lo que hay soberbia, hay lo que hay vanagloria, hay lo que hay altivez, hay no hay nada. Cristo nunca tiene día, todos los días son de Jesús. A su nombre. Entonces, hermano, esclarecida como el sol, la iglesia tiene que saber todo. Por eso el otro, una vez yo decía: ¿cuántos saben aquí cómo se llama la iglesia? Ninguno supo. Yo no tengo idea, estuvo conmigo en la iglesia, pero ¿cómo se llama? Yo no sé. Porque usted tiene que saber todo de la iglesia, cómo la iglesia tiene que saber todo usted. El pastor, por eso es que algunos perversos dicen que el chismoso número uno de la iglesia es el pastor, porque el pastor no tiene que saber todo. Ustedes saben la vida, a mí, pero yo tengo que saber de la vida que es ustedes. ¿Ya me entiende? Porque si alguien me dice: pastor, un hermano de su iglesia fue y hizo esto, ¿cómo es él? Así, yo digo: no, ese no es fulano, ese es fulana. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y por qué dice usted que fue? Porque él es la que tiene esas actitudes, porque el pastor tiene que conocer la oveja. Así como el padre conoce la actitud de los hijos. A un padre un día le fueron a decir: mire, usted tiene un hijo que embarazó a mi hija. ¿Quién es ese? No, creo que se llama fulano. Y dijo: no, ese no es fulano, tiene que ser fulano, que es el bandido, el perverso. Y era él, no era el que el tipo venía a decir, era el que el papá decía, porque el papá por la actitud sabía quién era el perverso. Así tiene que ser el pastor, por la actitud de la oveja tiene que ser: eso fue fulano. ¿Ya me entienden? Ese es el que le gusta el chisme. Esa es la que le gusta el chisme. Porque por supuesto, los que dicen: ¿quién es este que se muestra como el alma, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Esclarecida, hermano. Por eso en usted no tiene que haber. Mire, la vida de nosotros tiene que ser como este púlpito. Los políticos, cuando están en campaña, dicen: mi gobierno será transparente, y después se ponen un telón negro que no se le ve nada. Pero la vida del cristiano tiene que ser aquí. Usted no me está viendo allá por aquí abajo, me está viendo porque estoy transparente. Así tiene que ser la vida de nosotros. El cristiano que anda escondiendo aquí y escondiendo acá. ¿Ya me entienden? Por eso, escuchen bien, yo siempre he dicho que esto, óyame bien, esto entre marido y mujer no tiene que hacer que el celular es personal. Es personal entre usted y yo, que no somos nada.
pero entre usted y su esposa, su esposo y usted no es personal. Usted tiene que saber la clave, ella tiene que saber la clave, él tiene que saber la clave. Y si eso no está así, algo está funcionando mal. ¿Por qué, hermano? Porque esto dice la Biblia que los dos somos una sola carne. Ya no somos dos sino uno, dice la palabra de Dios. Porque yo estoy hablando allí con mi esposa y entro, espérate, ya vengo acá. Me voy a 5 metros por allá. No tiene que haber nada oculto, dice la Biblia, tiene, hermano, esclarecida como el sol. Usted sabe, mira, ¿cómo está el sol hoy? Acá se siente claro. Pero si el sol se nublara, ¿cuántas veces no nos ha tocado prender los focos en la escuela dominical? Varias veces nos ha tocado porque está el día nublado y acá está oscuro, no empezamos a leer en la Biblia, tenemos que prender los focos. Pero como el sol está claro, todo está esclarecido acá. Esclarecido como el sol. La vida del cristiano no es escondidita. Tiene que ser una vida clara delante del Señor. Ahora por último dice, imponente como ejército verde. Oiga bien, imponente como ejército verde. Pero mucha gente ha malinterpretado esta palabra. Son imponentes a lo que el pastor dice. Vamos a hacer una campaña, no estoy de acuerdo, pero están imponiendo. Vamos a recoger tanto de plata para pintarle eso, no estoy de acuerdo y la iglesia está bien pintada. Y a todos se opone. Cuando dice imponente como ejército en orden, cuando el ejército está en orden, cuando el ejército sale a patrullar, miren cómo está Venezuela ahora mismo. Hay soldados que no duermen, tienen que meterse un palillo aquí para que no se les cierren los ojos del sueño, porque Maduro no los deja tranquilos, porque anda asustado que Estados Unidos no se le vaya a meter. Ellos están haciendo horas. Y a todos le deben venir el caspato y todo así. Entonces, hermano, cuando dice imponente como ejército verde, es que la iglesia tiene que estar, hermano, imponente ahí contra el negado. Se viene metiendo un lobo rapaz. El otro día le decía, y hablaba sobre lo que era un lobo rapaz. El lobo rapaz, mira, no hay lobo que se meta así, porque todo el mundo enseguida lo saca palo. Los lobos, ¿cómo se meten? Con un ramo de flores, con un pollo asado. Siervo, sierva, siervita. Y cuando ya está dentro, saca la suya y te devora. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, viene detrás del lobo y enseguida, tiene cara de ángel, pero tiene pezuña de diablo. ¡Vamos afuera! ¡No, te vamos afuera! Imponemos el orden. Por eso aquí nos costó duro. Pero tuvimos que imponer el orden de la forma que Dios permitió. Porque aquí el diablo quería coger la iglesia de Guachapita, estarse dando puño acá adentro, está haciendo lo que le diera la gana. Si tuvieron que desaparecer. Porque este Señor nos permite. Jamás nosotros podemos permitir que el diablo venga y haga lo que le dé la gana dentro de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, fue comprada con la sangre de Cristo. Vamos a comprar la iglesia con la sangre de Cristo. Por eso no podemos permitir, tenemos que ser imponentes contra el mal. Usted tiene que ser imponente para que la iglesia prevalezca y para que el otro año estemos aquí nuevamente. Y hasta que Cristo venga estaremos aquí. Alabando, glorificando su nombre. Imponente contra todo lo que se quiera levantar para no dejarme avanzar. Por lo que nosotros tenemos que estar unidos. Hermano, estoy pasando esta situación, listo, vamos a echarle una semana de ayuno al problema de la hermana, pero tiene que ser libre. Vamos a echarle 15 días de ayuno al problema del hermano, pero tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Nosotros somos un solo cuerpo. Si usted se machuca el dedo con un martillo, le aseguro que el ojo comienza a correr lágrimas. La nariz comienza a correr moco. Y la boca se le comienza a cortar la saliva. Le pone la saliva. Cuando uno se machuca así, se le corta la saliva enseguida. Todos los miembros comienzan a sentir el machacón que sufrió el dedo.
Así debe ser la iglesia. Para tener una imponencia contra el mal. Y que todo lo que venga, ya no puede. Ahí está. Apareció la hermana, escuchen, apareció la hermana con un hermanito por ahí de amigos y dice, hermana, tiene cara de ángel, pero tiene unos de diablo. Ese no es, hermano, ese no es. Y lo echamos para afuera. O apareció el hermano con una hermana, ya el Señor me regaló la media naranja y resulta que es un medio limón. Él pensó que traía media naranja y era medio limón. Pero hermano, no es verdad, no es limón. Lo que pasa es que es grande, pero es limón, hermano. Y así, hermano, y estamos, y después la gente, ay, hermano, ¿qué hace? Que cuando usted ve, hermano, que se casó con otro y lo levantó a palo, le limpió la ropa, le quemó la casa, le hizo de todo. Ay, hermano, gracias a Dios me libró. Ay, ¿por qué? Por la oración, porque hay una iglesia que está como el ejército imponente contra todo lo que quiera venir a destruir a la iglesia, a los hermanos. Ay, afuera, diablo, vente para afuera, no tienes cabida aquí. Pero cuando nosotros, la iglesia está dormida. Mira, yo siempre he dicho esto, que no es mentira, que toda esa gente, esos soldados, esos capitanes, esos superiores que aparecieron en aquel chiquero de alambre púa que tenía la guerrilla allá en la selva, la mayoría no fueron capturados en combate. La mayoría fueron capturados dormidos, otros fueron capturados en cantinas jugando, se iban allá a jugar buchacra y llegaba la guerrilla, pum, pum, y enseguida, hermano, los cogía y los secuestraba y se los llevaba, porque se los encontraba con las armas abajo. Cuando un ejército está en zona de batalla, no se va a jugar buchacra a la cantina de la esquina. Yo escuchaba el testimonio de un francotirador, un muchacho del ejército. Dice que le mandó la guerrilla, le mandó una mujer hermosa, bonita, que se enamorara de él. Y él se sentía atraído por la muchacha, pero él decía, estoy en zona peligrosa, me parece, estoy sospechoso que esto es una trampa. Y hablaba con el papá, con la mamá, con los hermanos, y le decía, ojo, hijo, cuidado, usted no vaya a buscar novio, usted no va a buscar mujer, acá hay mucha mujer. Y el hombre, hermano, era una trampa. Se la mandaron para derribarlo, pero como él sabía que estaba en zona de batalla, no podía, hermano, distraerse. Pero hay mucha gente hoy en el evangelio que están en combate, están en batalla y están distraídos. Se durmieron. Cuando vinieron a despertar ya estaban encañonados por la mente. ¿Qué le pasó? Óyeme bien, ¿qué le pasó a Sansón? Sansón estaba rodeado por enemigos y se quedó dormido sobre las piernas de Dalila. Y lo convenció para que le confesara en secreto dónde estaba su fuerza. Y se lo confesó. Las dos primeras veces le mintió y falló Dalila, pero la tercera vez le dijo la verdad. Y llegaron los filisteos, le raparon la cabeza, le sacaron los ojos y hicieron con él lo que les dio la gana. ¿Por qué? Porque sabiendo que estaba rodeado de enemigos, se quedó dormido en las piernas de Dalila. Así hay gente quedándose dormida en las piernas de Dalila, y ya hay Dalila quedándose dormida en las piernas de Dalila, y cuando viene Dalila, ellos están destruidos. Entonces, la iglesia tiene que estar imponente para poder avanzar y perseverar cada día en la obra del Señor. Gloria a Dios. Perseverar cada día, año tras año. No se transmite sin importar la dificultad. Y bueno, y les repito, esto no es cuestión de cantidad, de que hayamos 20, 30, 40, 50, 100. Esto es cuestión de disposición. Cuando usted se dispone a buscar de Dios, usted se llena de Dios. Cuando usted se dispone, hermano, a buscar del Señor, usted encuentra la bendición de Dios. Y el diablo tendrá que retroceder. Así que en esta mañana espera la meditación que Dios tenía para nosotros. Póngase sobre su pie, vamos a orar.